Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Voy a realizar derivadas de funciones hiperbólicas inversas. Voy a realizar 3 ejemplos. Derivada de funciones hiperbólicas inversas. Determinar las derivadas de las funciones hiperbólicas. Tengo un ejemplo, y igual a tangente hiperbólica a la -1 del seno de x. Lo primero que vamos a realizar es identificar el argumento u. Entonces, para eso también voy a utilizar la función logaritmo natural. Entonces, primero identifico el argumento de u, que es seno de x. Luego, analizo la definición también por logaritmo natural de una función hiperbólica. En este caso, y es igual a tangente hiperbólica a la -1 de u, y eso es igual a 1/2 del logaritmo natural de 1 más u sobre 1 menos u. Esa es la definición de funciones hiperbólicas inversas para la tangente. Luego voy a aplicar la derivada del logaritmo natural. En este caso, 1/2 se mantiene. Aquí puedo decir la derivada de y con respecto a x es igual a 1/2. El 1/2 se mantiene, es una constante. Derivo el logaritmo natural, que sería 1 sobre el argumento del logaritmo natural, que es 1 más u sobre 1 menos u, por la derivada del argumento. Aquí tendría que derivar un cociente. Vamos a ubicar nuevamente la estructura y voy a derivar aquí el cociente. Como ustedes saben, la derivada de un cociente, ubico el denominador, derivo el numerador, menos, ubico el numerador por la derivada del denominador. Entonces, esa sería la estructura, más que todo en la parte matemática. Luego tenemos la derivada de y con respecto a x, el 1/2 se mantiene. Aquí tenemos 1 sobre u sobre 1 más u. Ya podemos ir identificando la derivada de 1 más u, que simplemente es la derivada de u con respecto a x. Aquí puedo hacer ley de signos, menos con menos es más. Se mantiene 1 más u. La derivada de 1 menos u, prácticamente hago distributiva y me quedaría solamente la derivada de u con respecto a x. En el denominador, obviamente, en la derivada de un cociente, el denominador se eleva al cuadrado. ¿Sí? Luego podíamos observar también anteriormente que 1 menos u se simplificaba, uno del numerador y uno del denominador. Luego tengo la derivada de y con respecto a x, 1/2 se mantiene, ya se simplificó, también 1 menos u. Acá puedo reducir términos semejantes, menos u más u se simplifica, se reduce, y solamente me quedaría 2. Tendría un 2, y también la derivada de u con respecto a x. Luego puedo observar que en el denominador tengo diferencia de cuadrados, 1 más u por 1 menos u, y también se simplifica el 2. Se simplifica y solamente ha quedado 1 sobre 1 más u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. Esa sería la derivada de y con respecto a x. Y aquí podemos observar que hemos llegado a las fórmulas de derivadas de funciones hiperbólicas para la tangente. Entonces ahí podemos observar que la derivada de la tangente hiperbólica a la -1, o la inversa, de u con respecto a x es 1 sobre 1 menos u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. Entonces hemos llegado a la fórmula que prácticamente se da, ¿no? Pero aquí lo hemos hecho por medio del logaritmo natural, para que se pueda visualizar toda la demostración, ¿no? Ahí te faltó un menos, ¿no? Devuelve un momentito en la ¿Eh? fórmula. Aquí, ¿no? En el cociente, en el denominador. Ya. Sí, menos aquí. Gracias. Entonces ahí ya tendría la fórmula.
voy a reemplazar el argumento, decíamos que era u igual al seno de x. Tendría que reemplazar u elevado al cuadrado, sería seno elevado al cuadrado. También derivo el seno de x. Aquí tendría ya la estructura de la función 1 menos seno al cuadrado de x, de mejor manera expresada, ¿no? La derivada del seno de x es el coseno de x. Aquí aplico la identidad trigonométrica. 1 menos seno cuadrado de x es coseno cuadrado de x. Puedo aquí simplificar coseno de x con coseno de x y me quedaría que la derivada de y con respecto a x es 1 sobre coseno de x, que eso es la secante. Entonces la derivada de la función hiperbólica inversa de este ejercicio ha sido seno de x. Secante de x, perdón. En otro ejemplo, determinar la derivada de la siguiente función hiperbólica, y igual al seno hiperbólico a la menos 1 de 3x. Primero identificamos el argumento de u y también voy a utilizar el logaritmo natural. El argumento es 3x, u igual a 3x, y la definición por logaritmo natural sería que es igual al seno hiperbólico a la menos 1 de u, y eso es igual al logaritmo natural de u más la raíz cuadrada de u al cuadrado más 1, considerando también que x pertenece a los reales, ¿no? X pertenece a los reales. Luego aplico la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural, 1 sobre el argumento, todo el argumento en este caso sería u más la raíz de u al cuadrado más 1, por la derivada de todo el argumento. En este caso el argumento tenemos que derivarlo. Listo, ahí tenemos la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre u más la raíz de u al cuadrado más 1. La derivada del argumento, aquí prácticamente hago distributiva, sería derivada de u con respecto a x más la derivada de la raíz cuadrada de u al cuadrado más 1 sobre x. Obviamente tengo que seguir derivando la parte de la raíz. En este caso tenemos que es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de u al cuadrado más 1. Esa sería la parte de la derivada de la raíz cuadrada. Y también debemos derivar el radicando. En este caso u al cuadrado más 1. Es una función cadena, ¿no? La derivada en cadena. Luego, ya podemos observar, teníamos la derivada de y con respecto a x es 1 sobre u más la raíz cuadrada de u al cuadrado más 1 por la derivada de u con respecto a x, que esa se mantenía, y la expresión de la derivada de la raíz cuadrada de u al cuadrado más 1, prácticamente nos queda 2u sobre 2 por la raíz de u al cuadrado más 1 por la derivada de u. Entonces teníamos esta expresión. Luego se puede observar que se simplifica el 2 con el 2 y también se puede extraer como factor común la derivada de u con respecto a x. Entonces vamos a extraer factor común, la derivada de u con respecto a x, y también aquí realizamos esta fracción algebraica. ¿Qué nos quedaría en la expresión algebraica? En el numerador, ya resuelta, la raíz de u al cuadrado más 1 más u. Prácticamente se multiplica en x, ¿no? Y tenemos también la derivada de u con respecto a x, que estaba como factor común. Al momento de simplificarlo de color rojo, en este caso u más la raíz cuadrada de u más 1, y también la parte del numerador, llegamos a la fórmula para el seno hiperbólico a la menos 1, o el seno hiperbólico inverso,
de u con respecto a x, que es 1 sobre la raíz cuadrada de u más 1 por la derivada de u con respecto a x. Esa sería la fórmula que nos plantea, ¿no?, en los libros. Y asimismo pues, lo hicimos por el logaritmo natural para que se pueda visualizar. Y en conclusión se llega a esa fórmula, ¿no? Luego ya podemos hacer el reemplazo de mi argumento. U es igual a 3x. Reemplazo donde está la u. Ya pongo 3x. En la parte del radical solamente realizo la potencia y en la derivada de 3x prácticamente es 3, ¿no? Tendría que elevar esa potencia, 3 al cuadrado es prácticamente 9 y tendría como resultado que la derivada de y con respecto a x es igual a 3 sobre la raíz de 9x cuadrado más 1. Tenemos el último ejercicio, la función hiperbólica inversa, y igual a coseno hiperbólico a la menos 1 de 6x elevado a la 1/2. Y mismo identifico mi argumento y también uso la definición del logaritmo natural. Identifico el argumento que es u igual a 6x. Por lo tanto, quedaría la estructura que y, la función y es igual a coseno hiperbólico a la menos 1 de u elevado a la 1/2. Y eso con la definición sería logaritmo natural de u más la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Aquí voy a aplicar dos propiedades de derivadas, una de potencia y la otra de logaritmo natural. En la de potencia se baja el exponente y se resta menos 1 al exponente. Asimismo, como es una función, podemos decir que la derivada de y con respecto a x es igual a 1/2. Bajamos el exponente y restamos el exponente. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Se mantiene la base, que en este caso es el coseno hiperbólico a la menos 1 de u. Y a su vez se deriva la base. Se deriva la base que prácticamente tenemos que es 1 sobre u más la raíz cuadrada de u menos 1, que sería de la parte del logaritmo natural, por la derivada del argumento del logaritmo natural, que sería u más la raíz de u al cuadrado menos 1. Luego, asimismo, vamos a derivar la parte del argumento del logaritmo natural. En este caso, tendríamos que la derivada de u se mantiene, la derivada de u con respecto a x, y más la derivada de la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Tenemos que realizar esa derivada. Tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a 1/2, se sigue manteniendo por el coseno hiperbólico a la menos 1 de u elevado a la menos 1/2, que multiplica, ¿no?, a 1 sobre u más raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Asimismo que se multiplica por la derivada de u con respecto a x más 1 sobre 2 raíz de u al cuadrado menos 1, que proviene de la derivada del radical. Asimismo, tenemos que realizar la derivada de la parte interna del subradical, ya que es una secuencia, ¿no?, de derivadas. Luego, podemos también simplificar. El 2u obviamente proviene de la derivada de u al cuadrado menos 1. La derivada de u al cuadrado menos 1 prácticamente es 2u, ¿no? Entonces de ahí aparece el 2u. Asimismo se puede simplificar, ¿sí?, el 2 con el 2. Obviamente también podemos sacar factor común. Y tenemos que la derivada de y con respecto a x
es igual a 1/2 del coseno hiperbólico de menos 1 elevado a la menos 1 de u elevado a la menos 1/2 de 1 sobre u más la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1 que multiplica a 1 más u sobre la raíz de u al cuadrado menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Luego podemos realizar la fracción algebraica. Prácticamente se multiplica en cruz cuando son dos fracciones, es más sencillo. Y tenemos la misma estructura, ¿no? La derivada de y con respecto a x es igual a 1/2 del coseno hiperbólico a la menos 1 de u y eso elevado a la menos 1/2 que multiplica a 1 sobre u más la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1 por la estructura de la suma de la fracción algebraica sería la raíz de u al cuadrado menos 1 más sobre la raíz de u al cuadrado menos 1. De igual manera nos simplificamos y podemos visualizar la fórmula del coseno. El coseno hiperbólico a la menos 1 de u con respecto a x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de u menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Ahí tendríamos la fórmula para la función hiperbólica inversa para el coseno, ¿no? Luego, en la misma mecánica, reemplazamos el argumento u es igual a 6x. Entonces vamos a reemplazar donde esté la u, ya ubicamos 6x. Tendríamos 6x, que es la derivada de y con respecto a x es igual a 1/2 del coseno hiperbólico a la menos 1 de 6x elevado a la menos 1/2 que multiplica a 1 sobre la raíz de 6x al cuadrado más 1 por la derivada de 6x. La derivada de 6x obviamente 6. Y podemos ahí en el siguiente paso solamente simplificar el 2 del 1/2 con el 6 y simplemente me quedaría 3. Y prácticamente toda la estructura, ¿no? Toda la estructura. Obviamente aquí podemos escribir ya con radical y pasarle como denominador. Tendríamos que la derivada de y con respecto a x es igual a 3 sobre la raíz cuadrada del coseno hiperbólico a la menos 1 de u por la raíz de 36x al cuadrado más 1. Esos son los 3 ejercicios que les puedo exponer. Una preguntita, gracias. Byron. Ese mismo ejercicio, dale un momentito para atrás. Al enunciado del ejercicio. Al principio del ejercicio. Más atrás. Ese, ajá. Abre la pantalla completa. Si yo te preguntara, ¿hay una manera más sencilla de hacer eso? ¿Existe otra opción, otro camino? No sé. ¿Quieres que dé una opción? Con la aplicación de la fórmula que nos da directamente, porque ahí me puedo saltar pasos y no trabajar con el logaritmo natural. Es y igual coseno hiperbólico a la menos 1 de 6x a la 1/2. Vean para compartir pantalla mía ahora. Deja de compartir. Ya. Profe, yo tengo 2 ejercicios que es con la aplicación de la fórmula ya directo. Ya va, pero no, pero aquí quiero que mostrarles una técnica acá, ¿no? La fórmula es... Yeah. Díctamelo. ¿Cuál era el problema? Y igual... Díctamelo. Byron. Perdón, ha estado apagado el micrófono. A ver, y igual. Ajá. Paréntesis, coseno hiperbólico a la menos 1 de 6x
Y todo eso elevado al cuadrado. Al cuadrado, por un medio. A la menos un medio, perdón. A la un medio, perdón. A la un medio, ¿verdad? A la un medio. Entonces, ¿qué digo yo? Una idea alternativa, que no está mal lo que hiciste, está bien, depende del objetivo que tengas para explicar en un examen, ¿no? O para explicar a un estudiante. Lo que hiciste también para desarrollar las ideas concretas de la derivada. Pero a mí se me ocurre que aquí puedes hacer esta técnica. Fíjate que esto yo pienso que puede ser interesante para el estudiante, porque es una técnica diferente y además más fácil de resolver. Fíjate, esta ecuación puedo elevarla al cuadrado y decir que esto y al cuadrado igual al coseno hiperbólico a la menos 1 de 6x. Y puedo decir que aquí puedo tener coseno hiperbólico de y cuadrado igual a 6x, ¿verdad? Aquí puedo derivar respecto de x, ¿verdad? A los dos lados. Derivada respecto de x del coseno hiperbólico de y cuadrado igual a la derivada respecto de x de 6x, ¿no? La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de y cuadrado por la derivada interna, que sería 2y por la de y de x. Regla de la cadena, ¿verdad? Y aquí es 6, ¿no? Claro que ustedes lo harían paso a paso, bueno, muchachos, en bachillerato hay que explicarle paso a paso la regla de la cadena, todo lo que hiciste ahí con el cambio, etcétera, ¿no? Y de aquí despejar, ¿no? Y está aquí te queda un 3, te queda 3 sobre y por el seno hiperbólico de y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, claro, ya tú sabes cuánto vale y porque lo tienes aquí, lo puedes reemplazar acá. ¿Ok? Tú lo reemplazas aquí, te va a quedar 3. Aquí vas a tener y, que es la raíz cuadrada, ¿verdad? Tú lo tenías ahí, sí, del coseno hiperbólico a la menos 1 de 6x por el seno hiperbólico de y al cuadrado. Pero y al cuadrado es el coseno hiperbólico. El seno hiperbólico, te quedaría el seno hiperbólico aplicado al coseno inverso, ¿no? Lo puedes expresar aquí en términos de x, lo puedes colocar acá. Puede que la fórmula quede diferente a la que tú tienes, pero va a ser equivalente. Y es una técnica que se puede usar algunas veces, en lugar de usar toda la derivación, procurar despejar y usar derivada implícita, regla de la cadena, o sea, combinar técnicas, ¿ok? Combinar técnicas que puede ser útil para ustedes. Sigue compartiendo. ¿Quién va a poner ahorita? Tranquilo, lo que hiciste no está mal. No estoy diciendo con esto que lo hiciste está mal, simplemente mostrarles otra técnica diferente que ustedes pueden emplear. Que de repente, por lo menos para la derivada es mucho más corto. Fíjate que la derivada lo obtienes rápido, ¿no? Lo tienes rápido, claro, la tienes aquí en términos de y. Pero si tú tienes cuánto vale x, reemplazas el x, buscas cuánto vale y, reemplazas aquí. Si es puntual, ¿no? Si es la derivada en un punto como tal lo que quieres. O sea, depende de lo que estés buscando. Ya, muchas gracias, profe. Dale, continúe. Bueno, compañeros, buenas tardes con todos. Como ya pudieron observar, los compañeros demostraron, Jorge demostró que las funciones hiperbólicas tienen que ver con y las funciones hiperbólicas inversas tienen que ver con las funciones hiperbólicas. Marlene, por favor, pon la pantalla completa, la presentación. Así, lo siento. Y también nosotros tenemos, en matemática, tenemos nosotros ya las fórmulas derivadas. Aplicando o utilizando ya estas fórmulas, nosotros podemos simplificar, como dijo profe, podemos simplificar el trabajo de la resolución de un ejercicio, utilizando nada más que la fórmula que ustedes ven en pantalla y también utilizando la cadena, derivación por cadena. Tenemos nuestro primer ejemplo. F de x es igual a la tangente hiperbólica a la menos 1 de 5x al cubo. Lo primero que vamos a hacer es derribar la función y nos quedaría la derivada con respecto a x de la tangente hiperbólica a la menos 1 de 5x al cubo por la derivada de la variable x de 5x al cubo. Como mencionó el compañero, para nosotros esto es nuestro argumento o la variable u que la conocemos y utilizando la regla de la cadena nos queda de esta manera.
Lo que nos compete ahorita ya es utilizar la fórmula en la que está ya derivada de la tangente hiperbólica inversa. Y tendríamos lo siguiente. 1 sobre 1 a la menos 5x al cubo elevado todo eso al cuadrado. Y la derivada de 5x al cubo nos quedaría 15x al cuadrado. Recordemos que bajamos el exponente, multiplicamos y restamos a menos 1, ¿no? Por eso nos queda 15x al cuadrado. Y multiplicando ya numerador con numerador y denominadores, nos quedaría la respuesta 15x al cuadrado sobre 1 menos 25x a la sexta. Y ahí tenemos la resolución del ejercicio con pasos simplificados y solo la aplicación de la fórmula de la cadena y la aplicación ya de la derivada de la tangente hiperbólica inversa. Simplificamos bastante el trabajo para los estudiantes y más que todo no hay tanta confusión como ustedes pudieron observar en los primeros ejercicios, bastantes pasos para llegar a una respuesta como la que vemos en este momento. El segundo ejemplo tenemos la función x es igual a 1 sobre la tangente hiperbólica a la menos 1 de 4x, todo eso elevado al cubo. Lo primero que debemos hacer cuando se nos presenta de esta manera un problema es tratar de simplificar nuestro trabajo, porque si lo trabajamos de esta manera, se nos va a complicar un poquito. Le mencionamos nosotros a los chicos porque tienen bastantes falencias al momento de trabajar con fracciones. Entonces, para nosotros poder trabajar de mejor manera, les mencionamos que debemos reescribir esta función y nos quedaría de la siguiente manera. Subimos al denominador con un exponente negativo. Ellos sí pueden trabajar de esta manera porque ellos saben que están aplicando una propiedad de exponentes. Entonces, la solución como primer paso sería, se utiliza la derivada de una potencia. Aquí está lo que vamos a hacer porque tenemos aquí la potencia a la menos 3 y vamos a hacer la utilización de la derivada de una potencia. Nos quedaría de la siguiente manera. Bajamos nuestro exponente que nos sería menos 3, la tangente hiperbólica a la menos 1 de 4x y restamos menos 3 menos 1 y esto por la derivada con respecto a x de la tangente hiperbólica a la menos 1 de 4x. Como segundo paso vamos a utilizar la derivada de una función hiperbólica inversa. Como les dije, la aplicación de la fórmula que ya tenemos nosotros dadas, definidas. Y nos quedaría de la siguiente manera. Menos 3, resolvemos esto, por favor. Primero que tenemos que hacer es resolver lo que está aquí. Y nos quedaría menos 3 tangente hiperbólica a la menos 1 de 4x menos 4. Y esto ahora sí, para el segundo valor, utilizamos la fórmula que tenemos. La fórmula de la tangente hiperbólica inversa. Y nos queda 1 por 1 a la menos 4x al cuadrado y por la derivada con respecto a x de la variable u del argumento. Nosotros ponemos 4x. Y nos quedaría, realizando ya la operación y la derivada, nos quedaría menos 3 tangente hiperbólica a la menos 1 de 4x, todo eso a la elevada a la menos 4 por 1 sobre 1 menos 16x al cuadrado por 4. Recuerden que aquí teníamos 4x, si le derivamos nos queda la constante, que es 4. Ahora sí ya lo que hacemos es multiplicar numeradores con denominadores y como esto está con un exponente negativo, utilizamos otra vez la propiedad de potencia para bajar y convertirle en denominador. Y nos queda menos 12 sobre tangente hiperbólica a la menos 1 de 4x elevado al cuadrado por 1 menos 16x al cuadrado. Como ustedes pueden observar, los pasos se reducen bastante utilizando o aplicando ya las fórmulas derivadas que tenemos nosotros en los libros. Y les damos también esas formulitas a los chicos para poder simplificar el trabajo y no hacerlo tan tedioso y
y molesto para los chicos, ya que tienen que seguir procesos extremadamente difíciles cuando tienen que utilizar el logaritmo natural. Entonces, de esta manera les ayudamos a los chicos a que aprendan a resolver más rápido, más ágil, solo con la utilización y aplicación de las fórmulas ya determinadas. Eso sería en cuanto a nuestro ejemplo, nuestro grupo. Miguel. Perfecto, terminaron. Sí. El grupo de ustedes. ¿Queda otro grupo además de ustedes? Grupo E. Sí, profe, sí queda otro grupo todavía. Ok, deje compartir para que pase al grupo siguiente. Muy buenas tardes, profe Miguel, compañeros, compañeras. Nos toca el grupo F. Los integrantes somos Edwin Altamirano, Fabiana Puñón, Roberto Cumbal y mi persona. Nos ha tocado hablar acerca de la razón de cambio, de la derivada como razón de cambio. Pero para ello, vamos a comenzar a partir de cómo es que se va generando todo esto para poder generar la definición de la razón de cambio. Tenemos aquí varios aspectos que nos ha permitido generar dichos aspectos. Una de ellas es la pendiente de una curva, que nos dice que la pendiente del gráfico de una función f en el punto x de f de x es la derivada de f en x. También tenemos la tangente de una curva, que es la recta tangente al gráfico de una función f en el punto p, x de f de x. Es la recta que pasa por p con pendiente igual a la derivada de f en x. Así también vamos a tener dentro de este tema aplicaciones que tienen que ver tanto con la velocidad. Ejemplo, aquí tenemos la velocidad de una partícula que se mueve sobre una línea recta. La velocidad en el instante t de un objeto cuya posición sobre una recta viene dada por f en función del tiempo en el instante t. Es la derivada de la función en el punto t. El valor absoluto de la velocidad es el módulo de dicha cantidad. Así también tenemos la aplicación, la amplificación de una proyección entre rectas. La amplificación es en X de una lente que proyecta el punto X de una recta sobre un punto f de X de otra. De otra recta es la derivada de f en X. Estas formas nos permiten generar una definición para poder construir el concepto de derivada. Como tenemos aquí este gráfico, nos permite ver una función en un intervalo AB, donde evaluamos tanto A como AB, y se va a generar nuestro gráfico con una pendiente. ¿Sí? Con esto, a medida de los intervalos, que los intervalos de posición en X son más pequeños como el esquema que se muestra a continuación, la línea recta tiende a ser más semejante a una línea tangente que a una línea recta secante. Como se puede apreciar, la ecuación que relaciona la línea recta está dada por la tangente. Tenemos aquí esta parte de aquí, que se forma una pendiente de una recta, donde que, como se aprecia un poquito acá, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y el cateto opuesto es FB menos FA. Y el cateto adyacente es la distancia entre AB, que es B menos A. Donde esa pendiente, esa tangente representa también la pendiente de dicha recta. Con esto, tenemos la razón de cambio promedio, o la tasa de variación promedio, para una función f de x. En un intervalo AB, al cociente del dominio f de x mediante el siguiente cociente. Tenemos aquí la tangente del ángulo alfa, es igual a la pendiente y también es igual a la variación de y sobre la variación de x, y lo representamos como esta expresión de aquí, fb menos fa sobre b menos a, que es la distancia. De los cuales tenemos de aquí
tenemos cuando la pendiente es positiva. Podemos observar aquí la gráfica, la recta y es igual a f de x, que es una pendiente positiva. Por lo tanto, esta cantidad va a ser mayor que 0. Y también tenemos una cantidad o una pendiente negativa en la que dicha cantidad va a ser menor que 0. También podemos denotar que esta longitud de aquí, tanto cuando es la pendiente positiva o la pendiente negativa, va a ser una cantidad que no tiende a ser más que todo acá. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos hablando en cambio de la razón de cambio instantáneo, tenemos que en un punto, es el límite ahora sí de las tasas de cambio de medio, cuando el intervalo se hace más pequeño. Es por eso que se va a evaluar a un límite, como podemos observar aquí. Sea y igual a f de x definida en un intervalo x y x más h. Si h es mayor que 0, en el intervalo x más h, x. Si x menor que 0, definimos la razón como cambio instantáneo con el siguiente límite. Entonces, aquí vamos a ver cuando podemos denotar aquí que la derivada va a ser negativa si en esta parte de aquí tenemos una función que se va reduciendo, va decreciendo. Por lo tanto, esto va a ser menor que 0. Y por lo tanto, la derivada de dicha función va a ser negativa. Acá tenemos, en cambio, cuando la derivada de la función va a ser igual a 0. Como se puede apreciar, solo tenemos una sola longitud, que es esta constante. Y si volvamos el límite a esa función, nos va a dar 0. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una función creciente, como esta de acá? Vamos a tener que, a medida que la función va creciendo, vamos a tener una función, en este caso, que es mayor que 0. Y por lo tanto, la derivada de dicha función va a ser positiva. Estos gráficos nos permiten evidenciar tanto en las aplicaciones cuando una derivada es positiva, cuando una derivada es 0 y cuando una derivada es negativa para las aplicaciones de la misma. Dentro de las aplicaciones tenemos tanto en movimiento eléctrico uniforme, en física, que podemos denotar. A continuación, mi compañero, para las aplicaciones de las mismas. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Bueno, yo les voy a hablar de un ejercicio de la razón de cambio. Como podemos observar, el primero dice, en una circunferencia sabemos que su radio aumenta a razón de 1 centímetro sobre segundos. ¿Cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio sea igual a 5 centímetros? Como pudimos escuchar, como explicó el compañero, en estos problemas la razón de cambio consiste en calcular cómo variará con respecto al tiempo una determinada magnitud ya conocida, la variación de otra magnitud relacionada con ella y el valor de estas magnitudes en un determinado instante. En este caso en concreto tenemos una circunferencia que en un determinado instante de tiempo su radio es igual a 5 centímetros. Solución. La razón de cambio de una magnitud es su derivada con respecto al tiempo. Por lo tanto, tenemos la diferencial del radio sobre la incidencia del tiempo, que esto es a 1 centímetro sobre segundos. Como podemos observar, aquí nos está preguntando cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio equivale a 5 centímetros. Es decir, la derivada del área con respecto al tiempo. Como podemos observar aquí. En otras palabras, nos está preguntando cuánto estará creciendo el área cuando el radio es igual a 5 centímetros.
Ahora tenemos que encontrar una fórmula que relacione con el área, con el radio de la circunferencia, que la tenemos en la fórmula del área de la circunferencia, cual es el área es igual al pi por el radio al cuadrado. Aquí hay que tener en cuenta que en estos problemas las magnitudes no son fijas, sino que son funciones que dependen del tiempo. Es decir, derivamos el área y también derivamos el ratio, como vamos a hacer en el siguiente paso. Para hallar las variaciones de cada magnitud con el tiempo, derivamos en ambos miembros de la ecuación con respecto al tiempo y nos queda. Aquí en el primer miembro, eh, derivamos A con respecto a T, cuya derivada es la diferencia del área sobre la incidencia del tiempo, que va a ser igual. Derivamos la siguiente parte, que es pi, vamos a derivar R con respecto al tiempo. Utilizamos aquí la regla de la cadena, de afuera hacia adentro. Quedaría de la siguiente manera. La derivada de R al cuadrado nos queda es 2R. Y la multiplicamos por la derivada de R, que es la diferencia del radio sobre la incidencia del tiempo. Una vez tenido ya derivada, sustituimos los valores que nos dieron al principio, como podemos observar. Tenemos que el radio medía 5 centímetros y teníamos también la diferencia del radio sobre la incidencia del tiempo a 1 centímetro. Reemplazamos los valores, como podemos observar, operamos teniendo en cuenta las unidades y por lo tanto la razón del cambio del área de la circunferencia es a 31,41 centímetros cuadrados sobre segundos. Continuamos con el siguiente ejercicio. Bueno, profe, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Voy a compartir la pantalla. Un momento, ¿dónde estaba? Allá, aquí tenemos. Aquí tenemos, profe, el siguiente ejercicio que nos indica un caracol baja por una pared. Su posición a las t horas está dado por la función o la ecuación que es s de t es igual a 1 menos 0,2 raíz cuadrada de t metros. Usando la definición de derivadas, calcular su velocidad instantánea para t que es igual a 4 horas. Eso es lo que vamos a hacer, profe. Vamos a tomar los datos. En los datos que tenemos que es S de t es igual a 1 menos 0,2 raíz cuadrada de t y tenemos que es el tiempo que es igual a 4. La incógnita que tenemos la velocidad instantánea o la velocidad media debemos calcular es ahí. Aquí tenemos un gráfico para hacer algo interesante para que los jóvenes puedan resolver el ejercicio y tengan una idea de lo qué es lo que vamos a resolver es ahí. Entonces aquí vamos, antes de hacer eso, yo le voy a poner que la diferencial de S sub t con respecto al tiempo, S es igual a la velocidad, que es instantánea. Vamos a resolver aplicando la definición de derivadas. Entonces, como tengo la definición aquí, velocidad media es igual a límite cuando h tiende a 0, que es S de t más h menos s sub t dividido por h. Vamos a eliminar el h en este caso. Entonces nos queda velocidad media es igual a límite cuando h tiende a 0. Entonces vamos a aplicar aquí ya, reemplazando ya la función que nos va a quedar 1 menos 0,2 raíz cuadrada de t más h menos, entre paréntesis le pongo ahí la función 1 menos 0,2 raíz de t, todo sobre h.
Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente vamos a eliminar paréntesis y nos queda que velocidad media es igual al límite cuando h tiende a 0, que me queda 1 menos 0,2 raíz de t más h menos 1 más 0,2 raíz de t, y eso dividido para h. Entonces vamos a eliminar términos semejantes acá, que me queda el 1 con menos 1, que es 0, y me queda que velocidad media es igual al límite cuando h tiende a 0, que es menos 0,2 raíz cuadrada de t más h más 0,2 raíz de t, y eso dividido para h. Entonces vamos aquí a sacar factor común. Si sacamos factor común, tenemos la velocidad media es igual al límite cuando h tiende a 0, que es de 0,2 raíz cuadrada de t, con menos vamos a sacarles ahí, de t más h menos 0,2, perdón, es ahí, menos la raíz de t, y eso dividido para h. Entonces aquí vamos a multiplicar y dividir para no alterarle el límite, que me queda límite cuando h tiende a 0, que es menos 0,2, que multiplica a la raíz de t más h menos raíz de t, que multiplica a t más h más t, y eso dividido para h, que multiplica a raíz de t más h menos más la raíz de t. Aquí sacamos la diferencia de cuadrados y nos queda que la velocidad es igual al límite cuando h tiende a 0 menos 0,2 t más h menos t, y eso dividido para h, que multiplica a la raíz de t más h más raíz de t. Entonces aquí esto se simplifica, esta t con esta t se simplifica, y me va a quedar que la velocidad es igual al límite cuando h tiende a 0, que es menos 0,2, que multiplica h, y eso dividido para h raíz, que multiplica raíz de t más h más raíz de t. Entonces aquí ya puedo simplificar el h con el h, simplifico y me queda ya el límite velocidad es igual al límite menos 0,2 cuando h tiende a 0, que es de la raíz cuadrada de t más h más raíz de h. Entonces ahora solo reemplazamos ya límite. Al reemplazar al límite me va a quedar que velocidad media es igual al límite cuando h tiende a 0, aquí esto ya vamos a reemplazar, me queda menos 0,2 de la raíz de t más 0 más la raíz de t. Entonces aquí vamos a realizar igual términos semejantes y me queda velocidad es igual a menos 0,2 de 2 raíz de t, y está hecho ya la derivada ya.
utilizando la definición, pero lo que nos pide aquí es la velocidad, nos pide. Entonces vamos a déjeme cambiarle de otro color para distinguir, por favor. Ahí. Pero no hacía falta hacer toda esa cuenta, podías derivar directamente con la regla de derivación. Claro, sino que más sí, sino que más era por lo que en el ejercicio nos pide usando la definición de La derivadas, porque si definición, ok. podemos con la definición, si podemos de ahí con las propiedades, podemos hacerle en pocos pasos que nos daría el resultado el mismo. Entonces Claro, claro. Estás explicando la definición, está bien. Bueno. velocidad es igual a menos 0,2 raíz de 2 por el t. Entonces aquí ya si t es igual a 4, entonces tengo que la velocidad es igual a menos 0,2, 2 que multiplica a la raíz de 4, que me queda velocidad es igual a menos 0,2, y eso es que es 2 que multiplica 2, la raíz cuadrada de 4. Velocidad es igual a menos 0,2 dividido para 4. Y la velocidad es igual a menos 0,05. Me parece que déjenme verificarles acá. Ahí es bueno, Sí, Fabián, ¿verdad? ahí está. Que coloque Sí, la velocidad B sub m como variable t, porque es una función del tiempo, ¿ok? Pues si no queda como una constante y no se ve cómo se reemplaza la t, ¿ve? ¿Me expliqué? En lugar de escribir B sub m igual límite con de 0 de s de t más h menos s de t sobre h, escribe B sub m de t, porque esa es la velocidad en el tiempo t. ¿Ok? sí, profe. Entonces aquí ya tengo ya la velocidad, profe, ya. Pero ya aplicando, ese es el ejercicio que he resuelto, profe, hasta ahí. Vamos con el otro ejercicio, por favor. Buenas noches, compañeros. Profe, me permiten, voy a compartir pantalla. Porfa, me confirman si se puede visualizar, por favor. Sí se ve, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, bueno, este ejercicio es de razón de cambio. Dice un tanque de agua tiene forma de un cono circular recto invertido con base de un radio de 2 metros y altura 4 metros. Si se bombea agua a una razón de 2 metros cúbicos por minuto, encontrar la razón a la cual sube el nivel del agua cuando éste tiene una profundidad de 3 metros. Bueno, revisando un poco de libros, siempre nos dan unas recomendaciones para resolver este tipo de ejercicios porque vamos a tener varios datos, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace primero es saber qué es lo que se sabe en el problema, ¿no? Tenemos aquí que tenemos que, ahí dice, si se bombea agua a una razón de 2 metros cúbicos por minuto, entonces en algún momento me está dando una variación de volumen sobre una variación de tiempo. Me dice que es un cono circular recto invertido. Permítanme, voy a traer una imagen. Listo, entonces, este es como decir, al principio hacemos prácticamente un trabajo geométrico, ¿no? De ver las características del ejercicio. Dice que es un cono circular recto invertido con las siguientes características. Tiene un radio de valor, dice, de un radio de 2 metros y altura de 4. Permítame un ratito porque la señal está baja. Entonces, aquí es un radio igual a 2. Y dice que nuestra altura completa del cono es
4 metros. Entonces aquí hablo de una altura h. Es igual a 4. Y luego dice encontrar la razón cuando la profundidad es de 3 metros. Entonces en algún instante de tiempo, no, porque aquí no sabemos cuál es el tiempo, solo tenemos razones de cambio. Nuestra altura va a ser de 3 metros. En ese instante quiere saber cómo está cambiando este nivel, ¿no? Entonces aquí también tenemos un radio. Sería un R minúscula. Entonces antes de empezar, ¿no?, lo que es usar las derivadas, nosotros tenemos que sacar unos datos. Y aquí tenemos unos triángulos, considerando esta parte de aquí, desde el centro de los radios, ¿no? Bajo aquí hasta el final. Y entonces aquí tenemos unos triángulos. Y estos triángulos van a ser triángulos semejantes, donde aquí está el R mayúscula 2, el R minúscula que estaría por aquí en el nivel, el H, toda esta zona que vale 4, todo el cono, y el nivel que en algún instante pide de un H minúscula igual a 3. Entonces, por triángulos semejantes, nosotros podemos relacionar razones. Entonces, tenemos el radio del círculo pequeño sobre el radio del círculo grande es igual a H, la altura menor sobre la altura total. Despejando y ubicando los valores, ¿no? R mayúscula vale 4, vale 2, H y H mayúscula vale 4. Entonces R, simplificando, vale 1/2 de H. Hasta este instante solamente hemos trabajado la parte geométrica. Luego el problema, la recomendación que dice es ¿qué es lo que nos pide el problema? Dice encontrar la razón a la cual sube el nivel del agua, ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando una variación de la altura h con respecto a la variación del tiempo. Esa es nuestra incógnita. Luego la siguiente recomendación dice identificar una relación, una ecuación prácticamente donde se encuentren todas las variables y se expresen mediante una igualdad. Entonces, como estamos hablando aquí de volúmenes, tenemos que usar el volumen de un cono. Entonces, la fórmula es la siguiente. Dice, volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. Y entonces aquí reemplazamos y vemos que volumen es igual a 1/3. El área de la base es pi por r al cuadrado por h. Aquí hay que tener en cuenta que el r ya tenemos como 1/2 de h. Sin embargo, si ya aplicáramos las derivadas implícitas, ¿no?, llegaríamos a tener, ¿no?, estas posibles opciones. La variación del volumen respecto al tiempo. También podríamos tener la variación del radio respecto al tiempo. Y en este caso, la variación de la altura respecto al tiempo. Entonces, para este caso, como sí tenemos aquí una relación de radios, ¿no?, reemplazamos el radio para que nos quede el volumen es igual a, voy a ponerle aquí pi tercios. R al cuadrado, que me quedaría 1/2 de h al cuadrado por h.
Resolviendo, entonces tengo el volumen es igual a pi sobre un medio sale un cuarto y por 3 se hace 12. Pi doceavos h al cuadrado por h cubo. Entonces, en este instante, como les decía, vamos a aplicar la derivación a los dos lados con respecto al tiempo. Entonces me queda estoy aplicando a los dos lados de la igualdad. Entonces, en la primera tengo volumen y en la segunda tengo pi doceavos sobre h cubo. Que resolviendo ya me queda justo dB sobre dt. Y acá no, pi doceavos es una constante. Sale fuera. Y aquí h la derivamos como respecto al tiempo y me queda como una función x, h3 por h cuadrado y por la diferencial que se hizo, ¿no? dh sobre dt. Aquí simplificamos y nos queda tercera 1, la tercera de 12,4 y seguimos, ¿no? En este instante ya podemos visualizar que tenemos lo que necesitamos. dh sobre dt y aquí es cuestión de despejar. Entonces me quedaría dB sobre dt por el 4 está dividiendo, acá multiplicar. ¿No es cierto? Y el h cuadrado que está multiplicando junto con el pi pasarían a dividir. Y esto es igual a dh sobre dt. Y en este instante ya solo tengo que reemplazar mis valores. Tengo que dB sobre dt, que era nuestra razón de volumen, cambio de volumen en el tiempo, era 2 metros cúbicos por minuto. Voy a poner el valor numérico 2. Listo, entonces me quedaría 2 por 4 sobre pi. Y me daba en el ejercicio, calcule este cambio de altura respecto al tiempo cuando h vale 3 metros. Entonces aquí sería 3 al cuadrado de h sobre dt. Entonces sería 2 por 4, 8 y 3 al cuadrado, 9. Entonces me quedaría 8 novenos sobre pi es igual a dh sobre dt. Y esto, las unidades, como sabemos que es la variación de altura sobre tiempo, me queda aproximadamente dh sobre dt con decimales, ¿no? Para visualizarlo. 0,2829 metros por minuto. Porque nuestro volumen era metro cúbico sobre minuto y la altura estaba dada todos los radios en metros. Entonces, esta es la forma, la recomendación, ¿no? Trabajar y relacionar los datos que tenemos y podemos encontrar la razón de cambio. Estas razones de cambio son instantáneas, ¿no? Porque son derivadas y estamos aplicando esa derivada tanto al volumen, se puede aplicar al radio y al h, depende de los datos que tengamos en el ejercicio. Ese sería mi ejercicio, compañeros. Perfecto, Sebastián. Entonces, seguimos la semana que viene. Ya quiero darle un poco de cómo se utiliza la derivada para graficar una curva y le mandaré algunos problemitas para que preparen. Yo les diré quiénes van a exponer porque expusieron todo, pero no hay grupos que no expusieron todo. Entonces yo seleccionaré del grupo quién va a exponer para que estén todos preparados con todo, por si acaso, ¿ok? Yo les aviso la semana que viene o les mando un WhatsApp, cualquier cosa. ¿no? Nos vemos el martes, ¿no? ¿Quiénes quedamos pendientes por exponer? No quedó nadie. No, ese era el último grupo. Ese es el último grupo, perfecto. Entonces yo sigo, la semana que viene sigo yo con gráfico de curva. Ok, nos vemos entonces el martes, señor. Nos vemos.
Gracias, profe. Hasta luego. Una Chao. buena noche, compañeros. Buenas profe. noches. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Muchas